Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los saludo desde el estudio. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre el Día de la Tierra. Este año se cumplen 50 años desde esa primera vez que se celebró en Estados Unidos, en un momento histórico para todo el planeta. Pero antes vamos a hablar de la edición de mayo de la revista Expansión, en la que abordamos esta crisis desde el punto de vista de los líderes de las empresas. Empezamos. Varios expertos y líderes empresariales consideran que las medidas que ha tomado el gobierno federal para hacer frente a la crisis por la contingencia de COVID-19 son insuficientes. En la edición de mayo de Expansión hemos reunido más de 50 opiniones entre exfuncionarios del gobierno, economistas, empresarios y CEOs para conocer ¿cuál es su visión frente a esta crisis, que para muchos puede ser peor que la que sufrimos en 2009? ¿Y cuáles serían sus recetas para hacer frente a la misma? En marzo, Expansión también lanzó una encuesta a una base de más de 1000 empresas en México para conocer cuáles son sus perspectivas, cuáles son los ajustes que van a realizar y cuáles son sus previsiones. De todo esto queremos hablar en el programa de hoy con Puri Lucena, que es editora de empresas, y Alejandro Bazán, que es editor de economía, y ambos parte del equipo que ha elaborado esta edición. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches, Eladio, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Eladio, buenas noches. Puri, buenas noches al auditorio. Puri, quisiera hacerte a ti la primera pregunta y tiene que ver, ¿no?, con esta visión que tienen los líderes empresariales frente a la crisis. ¿Existe un consenso en las opiniones que tienen, el análisis que han hecho de esta crisis y las medidas que se deberían tomar para hacer frente a ella? Sí, las medidas coinciden mucho entre todos los empresarios y sobre todo en las cámaras, ¿no? La medida principal que ven es el tema del diferimiento del pago de impuestos. Consideran que con la baja que está habiendo tanto en operaciones como en ventas como en ingresos, tener este diferimiento de pago que no con donación, insisten mucho tanto desde las cámaras como los propios empresarios de forma particular en que no se trataría de una condonación de impuestos sino un diferimiento en el pago de los mismos, ¿no?, de las obligaciones fiscales, y también en el pago de servicios, ¿no?, porque muchas empresas, sobre todo muchas pequeñas empresas que han tenido que cerrar por el tema de la contingencia sanitaria, siguen pagando estos gastos fijos sin tener ingresos y les está costando mucho trabajo llegar a tener esta liquidez, ¿no?, a final del mes. Sobre todo esa sería como la principal medida que están pidiendo. Luego también ha habido un consenso entre todos en crear grupos de trabajo de forma conjunta, ¿no?, los que estén trabajando el gobierno, iniciativa privada, academia y el sector social para encontrar estas soluciones conjuntas que puedan hacer los efectos de la crisis más llevaderos, ¿no?, o que sean menos intensos los efectos de esta crisis que ya se están notando muchísimo. Alex, el presidente en su discurso habló de no tomar medidas contracíclicas, de no endeudar al país para, digamos, ayudar al sector privado. ¿Qué opinan los expertos en economía que hemos consultado para esta edición? Exactamente, Nadia, así como lo comentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado pues en el plan negativo de querer contratar más deuda para lanzar estímulos al sector productivo mexicano. Sin embargo, en este número contamos con entrevistas de renombre, un ejemplo Santiago Levy y otro ejemplo Luis Telles, quienes ambos, por su experiencia en el paso de la administración pública y en el sector privado, ellos recomiendan o sugieren que sí es posible tomar deuda, pero siempre y cuando haya un compromiso de que esa deuda sea pagable de manera inmediata, es decir, para el siguiente año, lo cual eso daría una certidumbre a los mercados o a los inversionistas al saber que existe un compromiso, que México tomaría recursos adicionales y los gastaría en su sector productivo, para que una vez que reinicie la recuperación, ese dinero vuelva a ser entregado a las personas que financiaron. Y sin embargo, la semana pasada,
hubo una emisión de bonos bastante histórica, incluso para México. Eso, ¿cómo podemos entender que eso no es endeudamiento? Cada año el Congreso y el gobierno federal hacen un programa en el presupuesto donde se fijan los topes de endeudamiento. La emisión que hizo el gobierno federal, Hacienda, prácticamente está de acuerdo a lo ya programado en el presupuesto. O sea, es algo que ya está legal y que no tiene ningún punto de vista de ser ineficaz o de ser malintencionado en colocar esos pasivos. Pero ese dinero entonces no se va a usar para hacer frente a la contingencia. Mira, lo que hacen con esas cosas es financiar proyectos que están en espera, refinanciar deuda también, la pueden mandar a un periodo más extenso y se aprovechan un poco las condiciones del mercado, ¿no? Que a nivel internacional las tasas de interés están bajas. Entonces, los expertos de Hacienda lo que consideran es salir ahorita al mercado, emitir esa deuda y reprogramar su gasto para lo que resta del año. Puri, una de las ideas, ¿no?, que ha surgido a raíz de pues esta edición en la que hemos preguntado, ¿no?, a distintas empresas y a distintas cámaras, es que de esto hay que salir unidos, ¿no? El gobierno y las empresas tienen que salir juntas de esto. ¿Cómo está el diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada? ¿Se está avanzando en algún sentido? Pues si hacemos caso a lo que nos cuentan desde las cámaras empresariales, a pesar de estas comidas que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con grupos de empresarios tanto de la Ciudad de México como de Nuevo León, no hay realmente un diálogo o un consenso a la hora de decidir o de tomar decisiones sobre qué tipo de medidas se van a tomar o haría falta tomar, ¿no? La Cámara, el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, ha sido muy claro en ese sentido desde el momento número uno, desde que desde que se empezaban a ver estas señales de crisis, ellos plantearon su propuesta de medidas para hacer más llevaderos o para paliar los efectos de que esta crisis económica tendría en el país, y la respuesta ha sido siempre que de parte de Palacio Nacional no ha habido ni siquiera no una respuesta positiva, sino ni siquiera una respuesta, ¿no? O sea, no llega ninguna respuesta por parte de Presidencia, y de la parte de Presidencia la respuesta siempre, sobre todo en sus conferencias mañaneras, es: nosotros ya tenemos un plan, no nos hace falta esas medidas, tenemos el plan ya que estamos poniendo en marcha, estamos preparados y sabemos cómo vamos a actuar en estos meses. Entonces, realmente, si hacemos caso a esta parte, ¿no?, a lo que nos dicen cámaras empresariales y a lo que se escucha de parte de Presidencia, no hay realmente un diálogo, por lo menos fluido, entre empresas y gobierno. Incluso ellos están diciendo eso, ¿no?, porque hay un paquete incluso de medidas a 90 días que presentó el CCE, y ninguna de esas medidas se ha retomado por parte de Presidencia. Si vemos, la única medida de apoyo a las empresas que hay actualmente es el paquete de créditos para pequeñas empresas, tanto formales como informales, ese paquete de 25,000 pesos y poco más. Alejandro, ahí es donde ha salido el Banco Central, ¿no? De una manera que no se había producido en el pasado, a anunciar un paquete de medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas durante esta contingencia. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste? Claro, mira, la economía como un todo, por la parte del gobierno no hay recursos para dar ese estímulo que tanto necesita la economía. Pero por la otra parte está el Banco de México, y el Banco de México, a través de la política monetaria, lo que intenta hacer es una estrategia en dos puntos, yo la veo así. Una es reducir las tasas de intereses, y la otra es soltar una medida de estímulos para facilitar la liquidez en los mercados financieros y en las empresas. ¿Qué significa esto? En palabras generales, que el Banco de México le está diciendo al empresario, le está diciendo al banco que puede financiarse a tasas bajas sin ningún problema, que no va a tener problemas para encontrar un crédito, que no va a tener problemas para contratar o refinanciar sus créditos. Aquí lo que hace Banxico, exactamente como tú mencionas, es algo que no se había hecho en el pasado cercano, por lo menos. Es una acción, la mencionábamos en expansión como la artillería monetaria, porque sí es importante, representa casi un
3/4 de billón de pesos todo este paquete que está haciendo. El problema es, Banxico pone su parte, el gran problema es si las empresas y los bancos en verdad se van a animar a financiar cuando el contexto, como lo vemos, es muy complicado. Puri, hablando de la encuesta que realizó Expansión a mediados de marzo y que se lanzó a una base de más de 1000 empresas, ahí pues había ciertas preguntas que tenían que ver con, digamos, la profundidad de la recesión económica en la que puede entrar México, cierre de empresas, despidos, desinversión. Algunos de estos datos nos dan un poco el sentir ahora mismo de estas empresas, cómo ven que puede pasar los próximos meses. ¿Nos podrías compartir algunos de estos datos? Sí, Eladio, esta encuesta se lanzó a finales de marzo y estuvo vigente hasta mediados de abril, hasta el 13 de abril, y lo que pretendíamos con este ejercicio es justamente tomar el pulso del sector empresarial y cómo estaba viendo estos primeros efectos de la crisis económica en el país. Y la verdad es que lo que más le preocupa justamente a los empresarios mexicanos es el tema de liquidez y el tema de empleo ante esta caída drástica en ventas o el parón de operaciones. El 40% de las empresas que participaron en la encuesta consideran que van a tener que hacer algún tipo de recorte de personal en el corto plazo, justamente por no tener la liquidez suficiente para poder asumir el compromiso de la nómina. El 70% considera que va a haber quiebre de empresas y el 40% o más del 40% considera que esta crisis va a ser mucho peor que la de hace 10 años, que la de 2009. Así que la verdad es que el sector empresarial no es muy optimista en este primer ejercicio que hemos realizado sobre cómo van a ser los efectos de la crisis. Alex, algunos estados, frente a las directrices del gobierno federal, han decidido tomar algunas medidas diferentes. Existen algunos estados en la República donde sí están apoyando a pequeños empresarios, sí están tomando medidas adicionales que tienen que ver también con la salud pública. Todo eso también está recogido dentro de esta edición de mayo. ¿Qué nos puedes comentar? Así es, Eladio, pues en Expansión nos dedicamos a investigar qué están haciendo los estados. Algunos ejemplos, Jalisco está implementando sus propias medidas, como hemos visto ha tenido un buen resultados hasta finales de abril en cuestión de contagios. Otro punto es Nuevo León, un estado que prácticamente está muy unido a lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, una vez recuperados los Estados Unidos, jalaría a la industria, en este caso Nuevo León resentiría o sentiría esos efectos. Chihuahua es otro caso, también que como sabemos es un estado maquilador, donde también se implementan las medidas para contener los contagios y para amortiguar el golpe del cierre de actividades. Y por supuesto la Ciudad de México, ¿no? Donde vemos que hay mucha informalidad, mucho pequeño negocio, y tal y como comentaba Puri, pues están otorgándose créditos a las zonas metropolitanas más importantes con tal de que puedan soportar esta crisis y puedan solventar sus problemas de liquidez por el momento. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Hasta aquí llega el tiempo de esta entrevista. Nos vamos a un corte y al regreso hablaremos sobre el Día de la Tierra. Los espero. Seguimos en este espacio de expansión en ADN 40. Gracias por seguir con nosotros. Hace una semana se celebró el Día de la Tierra a nivel internacional. Justamente este año se cumplen 5 décadas desde que comenzó este movimiento en Estados Unidos, cuando miles de personas salieron a las calles a manifestarse en favor de una política más comprometida con el medio ambiente, algo que no era la prioridad de ningún gobierno por ese entonces, pese a que algunos científicos ya comenzaban a alarmarse por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Desde entonces, y pese a que este movimiento ha conseguido algunos avances importantes en temas de concientización, los niveles de CO2 no han parado de aumentar, así como la temperatura del planeta, lo que conocemos como el calentamiento global que está ocasionando el cambio climático. Para hablar de este tema, tengo hoy en la línea a Tiahoga Ruge, coordinadora de Earth Day Network en México, además de ser una ambientalista y cineasta con una trayectoria internacional,
y a Paul Alejandro Sánchez, director de Ombudsman Energía México, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro especializada en temas de energía, quien es además doctor en política pública y profesor de planeación estratégica de la organización pública en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Tía Joga, como coordinadora del Earth Day Network en México, pues estuviste organizando muchos de los eventos en los que participó México dentro de este evento internacional. Imagino que ahí salieron algunas conclusiones interesantes sobre el impacto que está teniendo esta contingencia por COVID-19 en el medio ambiente. Sabemos que el impacto sobre la economía va a ser muy profundo. Sin embargo, en el medio ambiente estamos viendo ciertos aspectos positivos. ¿Nos podrías comentar un poco cuáles fueron las conclusiones? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y mira, realmente como fue el 50 aniversario del Día de la Tierra, el 22 de abril, teníamos pensado muchos eventos alrededor del mundo. En más de 150 países se habían organizado eventos, concursos, en fin, una serie de cuestiones. Ahora, con toda la crisis del COVID, todos estos eventos se tuvieron que hacer de manera digital. Y esto ayudó mucho a que las organizaciones se unieran, cooperaran y de alguna manera concretizaran sus eventos para hacerlo digital. Por lo cual el pasado 22 de abril tuvimos eventos fantásticos alrededor del mundo y también en México, con resultados muy interesantes. Ahora, en cuanto a la relación del COVID con el medio ambiente, pues sí, efectivamente, esta crisis en la que todos estamos guardados en la casa, o casi todos estamos guardados, y que nuestro impacto ambiental se ha reducido muchísimo, bueno, pues ha sido fantástico para la naturaleza, porque en primer lugar, se calcula que aproximadamente el 30% de los gases de efecto de invernadero se han reducido, lo cual es increíble, ¿no? Y solo una situación de emergencia como estas realmente ha logrado que esto se haga. Luego, por otra parte, los ecosistemas se están comenzando a recuperar. Al no haber un impacto tan fuerte sobre ellos, no haber tanta presión, haber menos personas en las calles, en las ciudades y en general en todas partes, pues la vida silvestre, por primera vez en décadas, tiene la oportunidad de transitar libremente, de recuperarse y de sentir que también es de ellos el planeta, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la diversidad biológica, pues es fantástico. Entonces, bueno, yo creo que vivimos una época sumamente interesante y obviamente tenemos los dos grandes polos, ¿no? Tenemos el medio ambiente y la biosfera, el planeta en el que vivimos, del que todos dependemos y que si esta biosfera está sana, nosotros vamos a estar sanos. Como dices, tía Joga, pues ha pasado un poco lo impensable, ¿no? ¿Quién iba a pensar que después de 50 años celebrando el Día de la Tierra y teniendo algunos logros, pero también muchas decepciones, ¿no? Y ver cómo la situación, en lugar de mejorar, muchas veces iba empeorando, ¿no? Cómo pasan 50 años y de repente caen un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero, como nos comentabas. ¿Crees que estos efectos puedan ser duraderos una vez que se termine, digamos, esta contingencia por COVID-19? ¿O cuál es el trabajo, ¿no?, que hay que hacer ahora mismo? ¿En qué están pensando los ambientalistas en hacer para que, por un lado, ¿no?, en cierta manera podamos recuperar nuestra vida, ¿no?, salir a la calle? Es impensable que todos nos vayamos a quedar encerrados durante mucho más tiempo. Y también el aspecto económico, que también preocupa mucho, ¿no? ¿Cuál es ese equilibrio que tenemos que encontrar una vez que esta contingencia termine
y que nos permita seguir manteniendo esos beneficios que se han logrado durante la contingencia? Bueno, yo creo que esto va a ser un esfuerzo colectivo de la ciudadanía, pero también de las políticas públicas, ¿no? Y yo sí espero que esto suceda, porque si no sucede vamos a tener situaciones como estas y mucho peores por los efectos del cambio climático. Y eso es lo que realmente tenemos que entender, ¿no? Que esto no es la primera vez que esto va a suceder, que si no cumplimos y bajamos las emisiones, si no tenemos una vida más sustentable, si no entramos en un patrón de producción y consumo diferente, pues simplemente el planeta no aguanta. Qué interesante. Paul, ahí quisiera conocer tu opinión, ¿no? Pues obviamente una caída pues enorme, ¿no? de los gases de efecto invernadero tiene que ver también con una caída en el consumo de los combustibles fósiles, lo que ha provocado una caída sin precedentes de los precios de esos combustibles fósiles, el petróleo principalmente. Y mi pregunta es la siguiente: ¿es el momento, esto es un punto de inflexión para que realmente decidamos que la apuesta debe estar en la energía renovable? Creo que es un llamado a la acción en este marco de conmemoración de casi, bueno, ya medio siglo del Día de la Tierra, donde ya se estaba hablando en su momento de medidas urgentes. En su momento las energías renovables parecían ser muy lejanas a la realidad y hoy en día han sido, pues ya son más competitivas incluso que otras tecnologías. Esto lo que llama es un llamado a la acción, de decir, hay que darle la oportunidad a las energías renovables de contribuir y ayudar a mejorar las condiciones de vida. Tan solo año a año, de marzo del 2019 a marzo del 2020, en México la energía solar fotovoltaica creció un 92%, lo cual es para mí aplaudible, y tan solo de febrero a marzo de este año creció 26%. Entonces eso te habla de que más allá de la crisis y más allá de las preocupaciones, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mentalidad. Las nuevas generaciones principalmente están conduciendo la lucha contra el cambio climático y son estas mismas nuevas generaciones las que exigen realmente políticas reales que puedan beneficiar no solo una transición energética, sino realmente una matriz energética completamente renovable, y el almacenamiento y otras áreas son estratégicas para eso. Yo creo que México puede hacer mucho en esos aspectos. Pero ¿existe la voluntad política de hacerlo? Es decir, tú hablas de transición, ¿no? Energética, y pues no parece hasta ahora que por ahí vayan las estrategias de este gobierno en particular. Desafortunadamente no, tienes razón, este gobierno ha sido muy alejado. A veces te habla de que sí quieren hacer avances y luego escuchas pues que no les gustan que los ventiladores tapen, digamos, el paisaje de la Rumorosa. Pero la verdad es cierto, ahorita estamos peleando una visión del pasado cuando deberíamos estar tomando la acción para crear el camino que nos va a llevar a una visión de futuro. En lugar de estar planeando para una refinería cuyos costos no se van a cubrir, que la verdad va de salida, los combustibles fósiles, principalmente los que van a ser el combustible de los autos, esto te lleva a pensar si realmente deberían ser las prioridades de este gobierno, o debería apostarle en este momento a electromovilidad, a almacenamiento, a una red resiliente, a más integración de energía solar, a más integración de energías eólicas y otros tipos de energía. Yo veo bastante potencial ahí en México que pudiera desarrollar almacenamiento, electromovilidad y y una menor dependencia, digamos, a los recursos petroleros. Yo creo que es el momento de la acción. La mayoría de estas cosas se nos escapan, ¿no? a las personas normales, ¿no? El cambio climático, la política de transición energética, son cosas en las que parece que no tenemos pues mucho que hacer ahí. Pero pues quisiera preguntarles a ustedes, ¿no?
¿qué es lo que le recomiendan a la gente que nos pueda estar viendo, a la gente que pues a lo mejor tiene empresas o a lo mejor se dedica al mundo de los negocios? ¿Qué les podemos decir o qué les pueden decir ustedes sobre este momento de cambio, ¿no? O cómo transitar ese cambio, cómo hacer ese cambio? Muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que apostarle, en primer lugar, a la educación ambiental y a la educación climática, y que este gobierno se comprometa a la educación ambiental y climática obligatoria. Y de alguna manera lo estamos viendo. El apoyo que hemos tenido en este sentido ha sido muy grande y esperemos que esto realmente suceda. Luego, en cuanto a las empresas, pues yo invitaría a todas las empresas a transitar hacia la sustentabilidad. Yo creo que este momento nos ha puesto en nuestro lugar a todos y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que somos absolutamente insustentables, ¿no? O sea, pasa una emergencia, un pequeño virus y nos para. Entonces yo creo que tenemos que realmente apostarle todos a la sustentabilidad, y también invitaría yo al gobierno a un diálogo sobre este tema y realmente apostarle al futuro. México tiene tanto que dar, tiene energía solar, eólica, todas las energías renovables las tenemos. Tenemos todo para ser un país sustentable y me gustaría pensar que lo podemos lograr. Pues muchísimas gracias a los dos, Tiajoga Arrugue, Paul Sánchez. Ha sido un placer poder hablar con ustedes esta noche, y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos una noche más en nuestro programa de expansión por ADN 40.